Bueno, el título, Historia de la Iglesia al Presbiterianismo en Argentina, 200 años, eh, es bastante arbitrario, ¿no? Teníamos que ponerle un título y creo que hablar de 200 años eh, es también hablar un poco más de lo que vino antes y lo que vendrá después, y lo que hemos vivido cada uno de nosotros, que es también parte de la historia. Así que los invito a acompañarme. Esto va a ser como andar en un tren. Vamos a ir rápido, vamos a ir salteando algunas cosas de la vida de la iglesia y también frenando y bajándonos en algunas estaciones para tratar de, eh, conocer más profundamente sobre algunos aspectos o preguntas que siempre nos surgen sobre la historia que capaz nunca eh, profundizamos. ¿Ok? Antes de empezar, hay algunas consideraciones que creo que son importantes eh, respecto a cuando hablamos de historia, ¿no? Pensando en el título del taller, tenemos que también preguntarnos, historia de la Iglesia Presbiteriana, ¿desde cuándo? ¿No? Hablamos de la Iglesia institucional, creada en 1829, donde vamos a cumplir los 200 años en el 2029. O hablamos de la iglesia que ya estaba con los colonos en Monte Grande, reuniéndose en sus casas. La verdadera iglesia en realidad empieza en 1825. Pero también hubo antecedentes. ¿Dónde estaban los que no eran una iglesia así formal, sino que se reunían en sus casas en Buenos Aires, no en Monte Grande, sino que estaban en sus casas y a través de la historia ellos han ido haciendo iglesia. Lo hicieron desde los comienzos de nuestra nación. Eh, y también no solo empezamos la historia de la iglesia en 1800, la historia va mucho más atrás. Algunos dicen que la iglesia eh, presbiteriana es una iglesia gringa o inglesa o británica, pero tenemos que recordar que la iglesia nuestra está fundada en Calvino, que era latino. Entonces tenemos varias instancias de presencia calvinista en América Latina que también tenemos que tratar de ver. La otra pregunta es, ¿de qué presbiterianismo vamos a hablar? Asumimos todos, la mayoría, que vamos a hablar de presbiterianismo escocés, la historia de lo que es nuestra denominación. Pero también tenemos que hablar de los otros presbiterianismos de los que conocemos muy poco. Sabemos que los presbiterianos en Argentina empiezan en realidad con los presbiterianos norteamericanos acá. Y también sabemos que después de nosotros aparecieron otros presbiterianismos. Aparecieron los chilenos, los brasileros, los coreanos, los taiwaneses. Todos ellos también son presbiterianismo. Entonces, no nos olvidemos de ellos. Trataremos de hablar un poquito de cada uno, pero siempre centrados en la historia de la Iglesia Presbiteriana San Andrés. La tercera consideración es quién escribe la historia. Si la historia la escriben los que escriben las actas, y los que hemos escrito actas alguna vez, sabemos que ahí no está escrita la historia de la Iglesia, sino que muchas veces la historia de la Iglesia corre por otros canales, por la vida de los miembros comunes de la Iglesia que hacen su historia. Así que la idea de esta charla es hablar un poco de la historia institucional, que es donde tenemos las fuentes, al menos del siglo XIX, pero también de la historia que ha hecho la gente común como nosotros. Eh, en cuanto a lo que es la historia de la Iglesia
presbiteriana o la iglesia protestante en América Latina, siempre vamos a encontrarnos con el gran problema de la tensión que estamos siempre viviendo frente a lo que se conoce como la hispanidad. Uno de los aspectos de la hispanidad es ese concepto de que el imperio está unido a la iglesia, o la iglesia estaba unido eh, al imperio. Eso es algo español en esencia desde los principios de España, pero en realidad es un concepto que viene eh, de cuando España estaba ocupado, gobernado por los musulmanes, por los árabes. Así que eh, esa idea de que el Estado tiene que estar unido con la Iglesia. Y esa es una tensión que está presente siempre en la vida de todas las iglesias protestantes, porque constantemente tenemos una pequeña lucha, ¿no? Somos siempre la minoría que protesta y no es escuchada. Y la historia de la iglesia lo vamos a ver reflejado eh, en cada década, esa tensión está presente. A veces hay mucha tensión, a veces hay poca, pero si simplemente pensemos que cuando hay problemas en la nación, ¿con quién se reúnen los políticos? ¿Quién se reúne los gobernantes? Lo primero que hacen es llamar a los gremios, a la clase política y obviamente a la iglesia, aún en el tiempo presente. Así que Dios quiera que las cosas vayan cambiando y que logremos el lugar que realmente merecemos. Y el tercer punto es eh, la historia que vamos a comentar hoy está dividida en dos partes. La idea de hoy es hacer lo que se refiere a la iglesia de trasplante, como la han llamado, es la iglesia netamente étnica del siglo XIX, y para hacer en la próxima clase la iglesia argentina, la que vivía abierta al pueblo que nos rodea. ¿Ok? Y así que comenzamos. Y comenzamos bien atrás en la historia, teniendo en cuenta tres historias importantes que hay que conocer. Cuando nosotros nos encontramos con cualquier persona en la calle y nos pregunta, ¿ustedes qué son? ¿De dónde vienen? Creo que estos datos que le voy a ir dando son importantes para conocer, decir, ¿de dónde venimos? ¿Qué antecedentes hay a nuestra iglesia entre nosotros? Eh, Como ustedes saben, los hugonotes franceses estuvieron presentes en Brasil en el periodo que va de 1555 a 1558. Ellos fundaron una colonia que se conoce como la France Antarctique, ¿no? Los líderes, el líder de esa colonia era un tal Nicolás de Vilcagnon. Eh, Establecieron esa colonia en una pequeña isla que hoy se conoce como la isla de Vilcagnon y que está en la entrada de la bahía de Guanabara. Cuando ustedes si han viajado por Brasil y han tomado los aviones locales que aterrizan en Santos Dumont, van a encontrar una islita que está como pegada, que hay una base naval ahí. Esa islita fue colonia francesa y fue colonia calvinista. Y la historia es más o menos así. Eh, Vilganon establece la colonia y al poco tiempo se da cuenta que tenían muchos problemas de carácter espiritual. Vilganon era calvinista, había sido compañero de Calvino de estudios. Entonces, al tener todos estos problemas que él sentía que tenían un origen eh, espiritual, decide llamar a Calvino, le manda una nota a Calvino invitando a que su iglesia mande misioneros para la zona. Calvino recibe esa carta
y le responde diciendo que sí, mandaría gente. Y decide mandar a 2 misioneros y 14 jóvenes calvinistas, los 2 misioneros obviamente para hacer tarea pastoral, y los 14 jóvenes calvinistas, la idea era que pasaran un tiempo viviendo con los indígenas, conocer su idioma y de ahí en más empezar a evangelizarlos. Eh, y, es- y este establecimiento de los franceses es tan importante que en 1557 celebran por primera vez la Santa Cena reformada, la primera vez que se celebra una Santa Cena calvinista en América Latina. Y eso es muy importante para tener en cuenta, para cuando yo les decía, alguien les pregunta, dicen nosotros, en 1557 ya habíamos celebrado la Santa Cena en América Latina, así que no somos nuevos en el continente. Eh, Al poco tiempo, en esos vaivenes que hay en la política de Francia, Nicolás Gagnon eh, se hace católico y empieza y expulsa a los calvinistas. Y una de las primeras cosas que hace es asesina a 3 de los calvinistas, que son conocidos como los mártires de Guanabara. Y a los otros calvinistas y a los pastores los deja en tierra firme a la espera de que un barco los venga a buscar. En ese tiempo que estuvieron en tierra firme, conocieron a los indígenas y les compartieron el Evangelio. Finalmente, la expedición o la colonia, la evangelización no fue muy buena, pero estuvieron presentes. Tenemos una Santa Cena, tenemos evangelistas hablando con los indígenas y conociéndolos y dándoles testimonio. Así que ese es un primer ejemplo de presencia calvinista en América Latina. Acá en esta foto es muy interesante, esta es la Catedral de Río de Janeiro y tienen esta estatua para recordar esa primera Santa Cena que se celebró en la colonia calvinista. Así que si van a la Catedral Presbiteriana la Catedral Presbiteriana de Río, que está a unas 15 cuadras de esa pequeña isla, pueden conocer acá a los pastores enviados por Calvino, hace 500 años. El segundo experimento calvinista en América Latina se dio primeramente en Bahía, en una primera fase, donde eh, los holandeses establecieron como parte de una avanzada comercial y política en Brasil, tratan de establecer una colonia, fracasan, están un poco tiempo, eh, pero lo que hacen es, logran eh, invitar o llevar a la fuerza, no sé, a 6 aborígenes, los llevan de vuelta a su país eh, para conocerlos, para evangelizarlos, para prepararlos para alguna otra obra. Entre ellos había un tal Pedro Poti, que después se transforma en el evangelista, uno de los principales evangelistas, en una segunda etapa que se da entre 1630 y 1654, donde los holandeses ahí sí logran establecer una colonia. Era como un pequeño paraíso calvinista, donde establecieron libertad de culto, tanto para los católicos, tanto para los judíos. Había muchos judíos eh, y los católicos de siempre, pero había una colonia muy grande de judías. Eh, Ellos logran mandar muchos miembros de la iglesia y fundan en el poco tiempo que estuvieron 22 iglesias, lean ahí, 2 presbiterios, uno en Pernambuco y otro en Paraíba, un sínodo brasileño que inicialmente no era reconocido por los holandeses porque era algo que totalmente les rompió las estructuras eclesiales, así que, pero tuvieron un sínodo brasilero y lograron
entrenar a más de 50 pastores o evangelistas para acercarse a los nativos y a los católicos que estaban antes, ¿no? Armaron su red de iglesias, tenían su liturgia bien calvinista, muy parecida a la nuestra, y se lanzaron a la misión a los indios, ofreciéndoles la evangelización y un sistema educativo. Después fueron expulsados por los portugueses, pero fue un tiempo que, digamos, excelente para los calvinistas, que lograron muchos avances que permanecieron después con el tiempo en la zona, después que fue retomada por los portugueses, ¿no? Pero, pero quedó mucho de la cultura calvinista ahí, y hoy en día hay muchos seminarios, y después con el tiempo los holandeses tenían como un corazón especial para esta zona de Brasil, y entonces ellos trabajaron mucho como iglesia durante el siglo XX en establecer iglesias y seminarios. Y después tenemos un tercer experimento, que es el que más nos llega a nosotros, que es el de los escoceses en Panamá. Creo que todos los días o todas las semanas escuchamos noticias sobre los venezolanos y que tratan de escapar por Colombia y suben por Panamá para llegar a Estados Unidos. Cuando pasan por Panamá hay una zona donde muchos sufren y algunos hasta mueren, que se conoce como el Istmo de Darién, que es una zona selvática donde tienen todo tipo aparte del calor, la humedad, los mosquitos, eh, la fauna, no es propicia para mm, pasar hoy en día, ni era un lugar propicio para armar una colonia. Y a los escoceses se les ocurre establecer una colonia ahí. ¿Para qué? Para aprovechar el pasaje La idea de ellos era pasar mercancías de un lado al otro eh, del, del Atlántico al Pacífico, y también comerciar con todo el Caribe. La verdad que el lugar estaba bien ubicado, pero las condiciones de vida eran muy difíciles. Así que los escoceses en 1695 deciden armar una compañía comercial, como habían hecho los holandeses también, como después hacen los ingleses y eso, eh, y deciden establecerla en esta zona. Para, para financiar todo el emprendimiento, eh, todos los grandes empresarios, todas las personas comunes compraban unos bonos. La iglesia invirtió casi toda su plata en estos famosos bonos, porque esto era como una apertura inimaginada para la nación escocesa. Así que todos pusieron plata en esto, todos pusieron todas sus esperanzas en esto. Y entonces en el año 1698 realizan la primera expedición, llevan 1200 personas, el viaje tarda 3 meses, y cuando llegan ya había casi 400 personas que murieron en la primera semana. De los dos pastores que mandaron la iglesia, uno murió en el viaje y otro murió ni bien llegó. Así que esta primera expedición para la iglesia de Escocia, que había puesto toda su esperanza, fue un fracaso. Pero resulta que se planeó una segunda expedición que debía venir en ayuda de esta primera, que finalmente había fracasado. La expedición sale al año siguiente, trae 1300 colonos, 160 se mueren en el camino y más de 600 mueren en las primeras semanas. Entre este grupo había 4 pastores, uno muere en el camino y quedan 3 pastores. Esos 3 pastores, la idea de la Iglesia de Escocia era que establecieran iglesias y establecieran un presbiterio, cosa que quedó en la historia, porque
eh, toda la expedición fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Fue básicamente porque tenían lo que fue a parar a este lugar, lo llamaban la escoria de la sociedad escocesa. Obviamente nadie quería ir, fueron las personas inadecuadas, eh, y tuvieron muchos problemas personales de violencia y espirituales esencialmente. Así que los pastores poco pudieron hacer. Por ejemplo, uno de los pastores nunca pudo ir a tierra, porque no le dejaban ir a tierra porque había sido demasiado virulento en sus mensajes dominicales. Así que él predicaba en un barco a los que quisieron ir al barco. Y de los otros dos pastores, como las congregaciones no le como la gente no le daba bolilla, trataron de llegar a los indígenas. Y lo lograron. Tuvieron charlas, hicieron expediciones a los indígenas, los conocieron, pero dicen que hubo algunas conversiones que decidieron dejar el canibalismo, dicen, pero finalmente eh, los españoles eh, vinieron, ante el fracaso, los mismos escoceses pidieron que los españoles vinieran en su ayuda y ese fue el fin de la colonia, de esta expedición calvinista. Esto significó la bancarrota tanto de los escoceses, tanto del gobierno y de la Asamblea General de la Iglesia. Así que este tercer experimento tampoco funcionó y tampoco quedó mucho. No quedó absolutamente nada de esto, sino una experiencia. Tal fue la bancarrota que lo que sucedió después es que la forma de salir de esta bancarrota, que habían caído todo, eh, eh, Escocia tuvo que sujetarse a los deseos de Inglaterra y en 1707 tuvo que aceptar los términos del acta de unión entre ambos reinos. Así que eh, los escoceses que conocen de historia lo tienen como un evento muy importante. Ok, ahora vamos a ver lo que debemos conocer de los protestantes en Argentina, cuando nos preguntan de dónde venimos. El primer protestante que hubo en Argentina fue Ulrico Schmidl, que habrán aprendido en la escuela, que era el cronista que vino con eh, Pedro de Mendoza en la primera fundación de Buenos Aires. Él después recorre el resto de los países del Cono Sur y escribe un libro y se va a su Alemania natal. Así que ese fue el primero y único de los primeros años del gobierno de las colonias. Eh, en 1577 aparece Francis Drake en las costas eh, de, de la Patagonia, en Puerto San Julián. Él para ahí por el invierno, eh, y en ocasión resulta que hay eh, una sublevación de sus oficiales, de uno de sus oficiales. Entonces lo enjuician y lo mandan, y lo sentencian a morir en la horca. Eh, este, este reo pide eh, eh, terminar sus días asistiendo a una eh, Santa Cena, así que se organiza la primera Santa Cena eh, en territorio argentino, o lo que sería después territorio argentino. Se celebra la Santa Cena y después eh, al sublevado lo ahorcan. Así que es una historia interesante. Estas son historias que están incluidas en un libro muy bueno que se llama 400 años de protestantismo argentino. Es de Arnoldo Cancline, un bautista y especialista también en temas de la Patagonia. Eh, Así que los aliento a tratar de conseguir ese libro.
como yo decía, eh, él habla de los 400 años de protestantismo, cuando siempre nosotros hablamos de 200 años de protestantismo, él habla de 400 porque considera todos estos hechos como parte de la historia que, que tenemos y que abrigamos. Bueno, 1584 aparecen dos ingleses en Buenos Aires, así que aparecen otros protestantes que uno había sido, uno era sobrino de Francis Drake, se lo llevan a la Inquisición en Lima y bueno, deciden convertirse al catolicismo, así que no es una historia un testimonio muy positivo. En 1630 aparece en la costa patagónica un pliego holandés. ¿Se acuerdan? Dijimos que los holandeses estaban en Brasil en esa época. Así que en 1630 uno de sus barcos fue a la costa patagónica y como que distribuyó unas cartas, diríamos, botellas en el mar, ¿no? Con mensajes contra el gobierno español, contra lo llamaban las Cortes del Perú, y donde hacían referencia y criticaban a la Iglesia Católica. Eh, Después, en 1715, se firma el Tratado de Utrecht, que pone fin a la Guerra de Sucesión Española, que es la que también da el Peñón de Gibraltar a los británicos y también les permite a los británicos establecer eh, emprendimientos comerciales e industriales o de pesca y de extracción de minerales en toda Latinoamérica. Eh, y estos contratos, estos contratos que se firmaban con ellos, decían que podían ejercer su propia religión sin ser molestados. Así que es un aspecto interesante de una consecuencia de este tratado. Y llegamos a 1806 con la primera invasión inglesa. En esa primera invasión resulta que eh, vienen los británicos, toman por 49 días, creo, la ciudad de Buenos Aires, y en la Plaza de Armas se celebra la Santa Cena. Primera Santa Cena en Buenos Aires, en la primera invasión inglesa. No sé si saben, pero eh, gran parte de la jerarquía de la Iglesia católica en ese tiempo aceptó participar de estas reuniones, de estas celebraciones de la Iglesia sin chistar, o sea, se sujetaron o sea, se vendieron a los gobiernos británicos en ocasión de la primera invasión. Y como dato, es la primera vez que se usó el libro de oración común de la Iglesia Anglicana en nuestro país. Como ustedes saben, el libro de oración es el Book of Common Prayer, que es parte esencial de la liturgia británica, anglicana. 1806, eh, habiendo escuchado las noticias de la primera invasión, que había sido eh, exitosa, hay una persona en Inglaterra que decide aprovechar la oportunidad que estaba la ocupación y mandar Biblias. Y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que había sido fundada en 1804, decide mandar al joven David Creighton con unas 600 Biblias para distribuir en Buenos Aires y en Montevideo. Cuando el pobre Creighton llega, ya los ingleses habían abandonado el país eh, eh, después de 49 días, así que no tenía dónde distribuirlas, quedó anclado en Montevideo eh, y bueno, decide darle eh, su lote de Biblias a otras personas que poco a poco las fueron ingresando al país.
entre ellas a uno de los miembros, eh, Alberti, de la primera Junta de Gobierno. Era un canónigo católico que él decidió traer eh, los Nuevos Testamentos para Buenos Aires y distribuirlos. Obviamente, algunos se pudieron distribuir y otros fueron quemados en la plaza por el obispo Lue, el mismo que se había congraciado con los británicos en la primera invasión. Después el obispo Lue dura poco en el gobierno en 1810 y dice que muere envenenado, así que tiene una linda historia. Eh, Así que esta es la experiencia en la primera invasión inglesa. Y aquí vemos por primera vez el ingreso de Biblias y Nuevos Testamentos de las sociedades bíblicas. Y en 1812 está la primera experiencia de un escocés, la familia de Alexander Mackinnon, que también decide mandar una carta a la sociedad bíblica pidiendo Biblias, dispuestas a pagarlas, y se envían Biblias y Nuevos Testamentos en varios idiomas, ¿no? Porque se traían especialmente para los extranjeros, así que había Biblias en alemán, en portugués, eh, Biblias en inglés y castellano. Ahora bien, eh, unas palabras, debemos mencionar también la ayuda que recibimos de otras de organizaciones como las sociedades misioneras y las sociedades bíblicas. Las sociedades misioneras surgen a partir del gran despertar eh, de finales del siglo XVIII en Estados Unidos, que también tuvo su paralelo en Inglaterra. Se crean sociedades independientes básicamente para ayudar en el avance sobre el oeste norteamericano, para alcanzar a los aborígenes, y con el tiempo se decide eh, armar eh, verdaderas juntas de misiones para alcanzar a esos pueblos. La Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana arma su junta de misiones, disculpen ahí dice Juan de Misiones, su junta de misiones, eh, y también los congregacionalistas y los holandeses arman sus grupos. Y los congregacionalistas arman la Junta Americana de Comisionados para las Misiones al Extranjero, que esa va a ser, con el tiempo, se fusiona con los presbiterianos americanos y son los que apoyan a los primeros evangelistas, misioneros en Argentina. Y la Iglesia de Escocia siempre se manejó con un consejo misionero que en los últimos años se ha llamado el Consejo de Ultramar. Eh, las sociedades bíblicas surgen, el otro cuerpo que realmente ayudó la misión de la Iglesia acá fue la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que surge para repartir Biblias en Gales y después deciden armar sociedades regionales para asistir con Biblias en otros idiomas a otras regiones. Todas estas sociedades que habían surgido en Estados Unidos se unen en una sociedad bíblica americana, así que por muchos años conviven dos sociedades, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y la Sociedad Bíblica Americana. La mayoría de las Biblias que se recibieron en nuestras iglesias y en Argentina eran impresas por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Hoy en día no, ahora eh, es diferente. Em, Las sociedades bíblicas se manejaron a través de agentes o colporteurs, que son los que iban casa por casa repartiendo las Biblias, haciendo reuniones para compartir la palabra. El más importante de este grupo fue Diego Thompson, que llega a la Argentina en 1818, muy importante, y es el que decide tener las primeras reuniones de iglesia
en Buenos Aires, a partir de 1821, con la ayuda de todos los extranjeros que había, tanto alemanes como ingleses, y alemanes, anglicanos, luteranos, metodistas, todos se reunían con Diego Thompson. Finalmente, Diego Thompson se va a Chile y recorre otros países de América Latina, recorre toda América Latina, eh, y ante su sugerencia se crea en 1822 la Sociedad Bíblica Auxiliar de Buenos Aires, que es lo que después se transformaría, eh, a mediados del siglo XX, en la Sociedad Bíblica Argentina. ¿Hasta acá todos bien? Por favor, si tienen preguntas, me lo hacen saber. Voy a tratar de ir más rápido porque vamos muy lento. Muy Vamos, bien, estamos Martín, hablando de todo muy demasiadas bien. cosas. Eh, Para quienes les interese, recién estuve mirando el libro de 400 años de Canclini, está en PDF, lo pueden buscar en internet. sí, después veo de hacer toda una bibliografía con que todos estos libros están. Lo que no tengo es el de Canclini en PDF, eso es interesante. Yo te lo paso. Claro Pero, que sí. yo no había escuchado del autor, pero si después lo pasan por escrito, genial. Perfecto. Gracias. Gracias, Gracias. Ana María. El contexto histórico en que empiezan a llegar los misioneros y las iglesias, comienza a cambiar, se empieza a apagar la potencia casi monopólica de esa hispanidad de Iglesia Católica e Imperio, y empiezan a aparecer, los disidentes. Gracias aquí a los prohombres que surgen a partir de la Revolución de Mayo, que comienzan a cambiar las cosas. Por ejemplo, en el primer triunvirato, se habla de, avanzar, en la inmigración, en los temas de inmigración, y de tratar de alentar la inmigración. Entonces, el- se establece un decreto, eh, que en septiembre de 1812 habla de que los extranjeros van a gozar de todos los derechos del hombre en sociedad, con tal que no perturben la tranquilidad pública y respeten las leyes del país. Y también que gozarán de los mismos privilegios que los naturales del país. Y ellos establecen, estos principios básicos, y establecen una comisión de inmigración que eventualmente sería la que traiga a los primeros inmigrantes. La Asamblea Constituyente del año 13 también es muy importante para nosotros, los evangélicos, porque, establece la prohibición de perseguir a los individuos por sus opiniones privadas en materia de religión. Y ningún extranjero será incomodado por materia de religión siempre que respeten el orden público, y podrán adorar a Dios dentro de sus casas, privadamente según sus costumbres. Ustedes verán que se nos permite, eh, tener nuestra religión, pero lo debemos hacer privadamente. No podemos tener iglesias. Eh, y otro aspecto esencial del contexto histórico son las reformas de Rivadavia. Cuando Rivadavia, eh, entra como ministro de gobierno, eh, a principios, en 1800, a partir de 1820, comienzan a cambiar muchas cosas con la relación del Estado con la Iglesia Católica. Se les quitan los fueros especiales que tenía la Iglesia. En ese tiempo la Iglesia se regía únicamente por sus propias leyes. Nadie podía actuar contra, los clérigos, sino que todo, eh, eh, em, o sea, nadie podía actuar contra ellos, pero tenían la protección de la Iglesia, y él les saca esos fueros, ¿no? Sería como los fueros de los políticos hoy. Después les expropia sus propiedades, muchas de las iglesias, muchos de los centros de reunión que tenían, muchos de los conventos, y estos mismos conventos y lugares de reunión son los que después aprovecha la iglesia protestante y que alquilan o le prestan para tener sus primeras reuniones.
Y después Rivadavia crea nuevas instituciones como la Sociedad de Beneficencia, que se la saca, digamos, a los católicos, que reformulan la forma eh, de tratar los aspectos sociales en la sociedad. Así que este es el contexto histórico en que nos encontramos. Pero el gran cambio que vamos a tener frente a nosotros es cuando Rivadavia en 1825 firma el Tratado de Amistad. El título es Tratado de Amistad, Comercio y Navegación eh, entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Su Majestad Británica. En ese tratado se establecen muchos temas comerciales, se establecen temas referidos a la esclavitud también y referidos a los súbditos de la corona, que en realidad está hablando de los protestantes. Y lo vamos a leer. Dice, los súbditos de Su Majestad Británica, residentes en las Provincias Unidas del Río de la Plata, no serán inquietados, perseguidos ni molestados por razón de su religión, mas gozarán de una perfecta libertad de conciencia en ellas, celebrando el oficio divino ya dentro de sus propias casas o en sus propias y particulares iglesias o capillas, las que estarán facultadas para edificar y mantener en los sitios convenientes que sean aprobados por el gobierno de dichas provincias. También será permitido enterrar a los súbditos de Su Majestad Británica que murieren en los territorios de dichas provincias, en sus propios cementerios que podrán del mismo modo libremente establecer. La verdad que es una declaración fundamental para el protestantismo nuestro y también latinoamericano, porque este mismo tratado que nosotros vemos como elaborado especialmente para nosotros, en realidad era fotocopia de fotocopia, son tratados que se fueron firmando Inglaterra primero con Colombia, se firmó lo mismo con México, estableciendo estos puntos esenciales. En nuestro caso, en el caso de Argentina, es el artículo 12 es bastante más amplio de lo que fue en otros países porque, digamos, era un artículo que debía ser negociado con las autoridades eclesiales. Pero en nuestro caso es la piedra fundamental del desarrollo evangélico en la Argentina. Eh, para los que quieran saber, eh, el año que viene va a haber una serie de conferencias organizadas por un grupo de estudios sobre eh, los británicos en el Río de la Plata, porque se cumplen los 200 años, ahí sí se cumplen 200 años, así que los invito a participar de eso, seguramente eh, Sebastián o algunos de los chicos eh, del grupo de historia de la iglesia se van a empezar a hacer propaganda de esto. Así que acá podemos enterrar a nuestra gente, podemos tener nuestras iglesias, podemos celebrar nuestros cultos y podemos tener eh, libertad total de conciencia, ni ser molestados. Así que esto es fundamental. Todo estaba dado para que empiecen a llegar los misioneros. Y los primeros presbiterianos que llegan no son los escoceses. Pensaríamos que son los escoceses. No, son los norteamericanos. Eh, el primero que llega es Teófilo Parvin III. Teófilo viene comisionado por la Junta Americana de Comisionados para las Misiones al Extranjero, que era esa organización formada por congregacionalistas y presbiterianos norteamericanos. Él llega como un primer viaje exploratorio a América, a Latinoamérica, es el primer punto que frenan, donde se frenan, y a partir de Buenos Aires la idea era recorrer toda Latinoamérica y hacer un relevamiento de las condiciones para la evangelización. Parvin decide quedarse en Buenos Aires y John Brigham sigue su viaje para Chile. Y la experiencia de Teófilo Parvin es muy importante. Primeramente porque
tenía conocimiento de Diego Thompson y apoyó toda la obra que había iniciado Thompson en el tema de las reuniones. Él fue el que tomó la posta que dejó Diego Thompson en las reuniones caseras de la iglesia, a la que asistían luteranos, anglicanos y metodistas. eh, y él era un gran maestro y estableció escuelas dominicales, ¿no? Una idea de que no podía establecer una iglesia formal, pero sí establecía escuelas dominicales que establece primero una, después otra, después lo primero que hace cuando él llega, establece una academia secular para enseñar a la gente de buena posición de Buenos Aires, y es el primer maestro de griego que es designado por la UBA. La UBA fue creada en 1821 eh, y en 1823 lo eligen a él para ser el profesor de griego. Eh, Él tiene una vida muy interesante, que si después les voy a dar los detalles de mi pequeño librito sobre Parvin, pero Parvin se casa con la hija del César Rodney. Rodney era el ministro plenipotenciario norteamericano, que es una de las primeras naciones que reconoce al gobierno argentino. Rodney fallece en Buenos Aires y su tumba está en la entrada de la iglesia, de la catedral anglicana. Si algún día van a la iglesia anglicana, ahí el único monumento con las cenizas de Rodney están ahí, en la puerta de la iglesia, de la catedral anglicana. Él se casó con la hija de él y tuvieron una vida feliz, que finalmente termina, ella fallece cuando tiene su segundo hijo y pobre Parvin entra en una gran depresión y decide regresar a Estados Unidos y muere ahí a los pocos años. Era un hombre joven, ¿no? Em, pero para nuestra historia presbiteriana escocesa es extremadamente importante porque él asistió pastoralmente a los colonos escoceses, ni bien ellos llegaron a Buenos Aires. Él fue quien los recibió y quien los acompañó en los días que estuvieron ocupando eh, un edificio donde fueron llevados ni bien llegaron. Habrán estado un mes, 2 meses en ese lugar y él fue, porque los escoceses no traían pastor. Y después, a través del tiempo, cooperó activamente con el pastor escocés, el pastor William Brown, que fue después el primer pastor escocés que llega a Monte Grande. Así que es importante para nosotros y es alguien que olvidado para nuestra historia. Gracias a Dios, Arnoldo Canclini estuvo en Estados Unidos y leyó toda su correspondencia y de esa se nutrió para escribir mucho sobre él. Era muy respetuoso de su vida. Algo clave para saber que cuando hacemos historia de estos misioneros y de la iglesia es que generalmente la información la sacamos, ya generalmente decimos sacamos información de las actas. En esta época no quedan muchas actas, no sé si queda alguna de los inicios, pero la información se saca de los informes que hacía cada, cada pastor a su, eh, a su agencia misionera que lo había enviado. Entonces Parvin constantemente estaba mandando sus cartas explicando la situación en Buenos Aires a la Junta de Comisionados, también trabajaba para la Sociedad Bíblica Americana, así que a cada una de esas organizaciones, a la American Tract Society, que son la que hacía los trataditos o porciones bíblicas, a cada uno de ellos les escribía una historia y esa información está toda en internet, en archive.com. Ahí van a poder
meterse en todos los compendios de cartas de pastores, de misioneros, y ahí van a encontrar mucha información interesante. Así que este es mi ídolo, Teófilo Parvin III. Martín, Aparte de este, sí, hay una pregunta de María Eugenia. Pregunta si, ¿sabes si Diego Thompson tenía relación con Mariquita Sánchez de Thompson? no tenía nada que ver. Eh, Thompson era escocés, pero bautista, no era presbiteriano, era bautista, y él vino primariamente como agente de la Sociedad eh, Británica, de la Sociedad Bíblica Británica, y también representaba al sistema lancasteriano de educación, que es muy interesante esto porque es el que eh, durante su estadía fue muy escuchado por las autoridades, fue hasta funcionario de, de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires en la educación, y estableció las escuelas lancasterianas, que después fueron la base de las primeras iglesias, las primeras escuelas en Argentina. Eh, eh, Él también tiene una historia muy importante. Es el padre del protestantismo, diríamos, de la Argentina y de toda América Latina, porque después fue a Chile, era amigo de San Martín. San Martín lo fue cuando estaba en Perú. San Martín eh, tocó en la puerta y pidió hablar con él. Dicen, hay un evento donde San Martín llega y le dicen, todos se pusieron nerviosos, dijeron, vamos a la sala o algo. Dice, no, yo voy, me reúne, y se reunieron en la habitación, se sentaron en la cama y charlaron sobre la situación de la educación en el continente. Así que realmente un personaje muy interesante. Pasamos ahora a otros estadounidenses, ya que decíamos que veníamos en el tren a toda marcha y nos frenamos y hablamos un poco de los otros pastores y misioneros estadounidenses que vinieron acá. William Torrey viene para ayudar al pobre Parvin, que estaba metido en muchas actividades y necesitaba de ayuda, y él viene a ayudar. Él establece también otras escuelitas bíblicas para los chicos pobres especialmente, establece bibliotecas también, y en todo esto distribuían Biblias también, ¿no? Ese era su trabajo. Torrey es uno de los que también viajó por la Argentina, estuvo en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes. Es uno de los primeros que empieza a recorrer el país. Es conocido William Torrey en la historia porque es un personaje que atraviesa situaciones muy interesantes. En 1829, él, como pastor evangélico, recibe eh, una nota eh, obligándolo a participar de las milicias, eh, forma de presión. Y él logra, a través de diferentes cartas y diferentes contactos, de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires acepte eh, que los pastores protestantes no sean llamados a participar de las milicias. Y el segundo evento raro de su vida es que en 1832 él celebra un matrimonio mixto entre Samuel Lafón, que era un acaudalado comerciante inglés, y María Quevedo era una católica. El inglés era anglicano. Era parte de la congregación de Parvin y de Torrey. Este Samuel Lafón es encarcelado y también lo meten preso a Torrey. Y finalmente, por eh, la intervención del gobernador de la provincia y del mismo Rosas, lo liberan a William Torrey. Pero lo interesante es que después de este evento, los
el gobierno de la provincia de Buenos Aires permite los matrimonios mixtos. Así que con una dispensa especial de los clérigos católicos. Así que él marca también un punto de inflexión importante en la vida de la iglesia. Eh, Él recorre el interior de de la Argentina, y él hablaba siempre del personal religion, ¿no? De la necesidad de que la iglesia no es simplemente un lugar social o un lugar étnico, sino que la iglesia tenía que expandirse y cambiar corazones, que ese era el centro de su pastorado. Obviamente era lo que él podía ver eh, en las diferentes congregaciones de extranjeros protestantes, ¿no? Como que no se vivía una religión personal. Hoy diríamos, hoy no se vivía no habían tenido un encuentro personal con Jesús. Eh, Después, en 1833, hay dos americanos misioneros también que vienen por la misma agencia misionera, que son William Arms y Titus Coan. Ellos llegan a la Patagonia, eh, eh, al sur de Santa Cruz. eh, los dejan ahí un barco y recorren lo que pueden recorrer de la zona. Hacen más bien un relevamiento de la naturaleza y de la gente. Conocen a los líderes de los indígenas, los Aonihenk, conocen a la reina famosa estos tehuelches del sur, que son los Aonihenk. eh, y finalmente los viene a buscar un barco y se los lleva a Malvinas en un momento que es conocido por nosotros, que es justo después de la toma de las Malvinas por los británicos. Eh, eh, y justo después de que se conoce la masacre del famoso Gaucho Riveros, que él trata de retomar las islas y se produce y él ataca a los que estaban a los ingleses que estaban ahí y se produce una masacre. Así que ellos llegan, dice, en medio de un tumulto y un lío. Es así como describe la situación de Malvinas. Eh, y después, por supuesto, ellos tratan de evangelizar a los indígenas. eh, Hicieron lo que pudieron, pero eh, mucho no lograron. Lo interesante es que después cada uno de estos misioneros eh, William Arms termina en Indonesia y Titus Cohen es muy interesante porque es el que evangeliza eh, Hawái y el que lidera el avivamiento de Hawái. Hawái era un pueblo pagano y Hawái se hace cristiano gracias a Titus Cohen, este hombre que estuvo en la Patagonia charlando con los indígenas. Así que ahí tienen la tapa del libro de Cohen, donde está su historia. Y hay un libro en Argentina que se vende sobre las travesías. Como yo le decía, todos los misioneros escriben eh, sus comentarios y los mandan a sus agencias misioneras. Ellos vinieron acá para hacer un informe y ese informe es lo que después, que es como un diario de viaje, se transforma en el libro, eh, creo que se llama Aventuras en la Patagonia o Travesías en la Patagonia. Es muy interesante ese libro. Espérense. Y después tenemos un último americano, y este es el último por mucho tiempo, que era Thomas Lombral. Lombral era francés, que se fue a Estados Unidos y de ahí se fue a Estados Unidos, era hugonote. La la Junta Misionera de los Estados Unidos lo decide mandar a Argentina
a también abrir una obra eh, presbiteriana, a ver si se podía abrir y expandir más la obra presbiteriana. Y él viene a predicar en francés a los vascos franceses y de ahí recorre todo el campo donde estaban los vascos y predicaba a los católicos en castellano en la iglesia metodista. Él las reuniones las tenía en la iglesia metodista. Así que también es un personaje que después desaparece y no hay ningún rastro. Desaparece en Buenos Aires y no conocemos más de él. Y ahora sí, finalmente llegamos a los escoceses. Así que ahí tenemos la banderita de Escocia. Eh, Tengo que saber que a partir de 1825, bueno, 1824, donde se elabora todos los planes de, de- de una nueva relación con Inglaterra, del Tratado de Amistad, eh, se empieza a preparar la inmigración británica eh, a Buenos Aires, eh, a la Argentina de esa época. Y se prepara una primer colonia, que es la colonia Beaumont, que, eh, que se establece con 50 personas a principios de 1825 en la zona de Calera de Barquín, que es un pequeño pueblito minero que está entre Concordia y Colón. Se establecen ahí donde por años había habido extracción de minerales por parte de los españoles y ellos decidieron ir a plantar trigo eh, y fue un fracaso total porque la gente no quería plantar trigo, sino que querían tener ganado. Así que toda esta gente que estaba en Beaumont se dispersa por la zona y otras provincias. Pero también en marzo de 1825 sale un contingente para Buenos Aires desde Escocia, organizado por los hermanos John y William Parris Robertson, que eran parientes del ministro o del embajador británico William Parrish, ¿no? Creo que eran primos. Ellos establecen una asociación para realizar esta aventura, esta primera colonia agrícola. eh, y, y- y s- eh, Rivadavia negocia los términos del acuerdo y entre los términos figura esto de que una cláusula que podrán hacer el libre uso de la religión protestante. O sea, no había una limitación y eso también es muy importante para la legislación pro escocesa. En esta colonia vienen 229 colonos, todos ustedes seguramente conocen la historia, salen del puerto de Leith, que es el puerto de Edimburgo, en la goleta Cemetery, que acá está la goleta Cemetery, es un pequeño dibujito, no hay mucha información de la goleta, pero es un símbolo del comienzo del presbiterianismo escocés acá. Los colonos se establecen en las estancias de Santa Catalina, Monte Grande y Laguna, que ocupaban una extensión bastante importante de tierra. Eh, en esa época era un lugar complicado donde establecer una colonia, básicamente porque había inestabilidad política eh, y había todavía malones que llegaban a la zona. Si bien ya se había avanzado, había malones que venían a atacar y los diferentes bandos políticos que venían también a apropiarse de tierras y apropiarse del producto de esta colonia. Estos primeros escoceses vinieron sin un pastor
Por lo tanto, lo primero que hacen es deciden, bueno, vamos a necesitar tener un pastor. Están los americanos, pero no, nosotros necesitamos a uno de nuestra gente. Para que ustedes sepan, Alina Silveira, que también es una historiadora de todo el tema presbiteriano acá, ha escrito una serie de artículos y libros también. Y ella hace un análisis pormenorizado de lo que era la situación social de, de esta primera colonia. Y hace una diferencia muy grande entre sirvientes y terratenientes. Había un pequeño grupo que eran los que, digamos, tenían la plata, que estaban educados, y la mayoría eran sirvientes o gente que trabajaba con las manos y trabajaba la tierra. Entonces, desde un principio hubo problemas sociales dentro de la congregación. Por eso era necesario traer un pastor para ver si se podían cambiar las cosas. En el tiempo inicial, en ese primer año donde no estaba el escocés, estaban ayudando los anglicanos. El pastor anglicano que había llegado en 1825 empezó a asistirlos, y también, eh, Parvin los visitaba, también asistiéndolos. Así que el primer año fue algo más bien, tuvieron ayuda ecuménica, y después ya se manejaron con el primer pastor que llegó, que fue el pastor Brown, en 1826. Esta es la casa de los hermanos Robertson de Parish Robertson en Santa Catalina. No sé si queda algo del edificio. Lástima que no lo veo a Sebastián, que conoce bien, pero este era el edificio que tenían, digamos, los organizadores de la colonia. Eh, ¿Por qué les decía que era importante Parvin? Porque Parvin había ayudado a los colonos en todo lo que él podía hacer. Y también él escribe cartas a su agencia misionera y les cuenta algunas cosas de esa colonia que él visitaba. Y quiero leerles esto que escribe en una de sus cartas. Dice, han venido con la visión de, estos de Monte Grande, han venido con la visión de formar una colonia a unas 15 millas en el interior, pero se están quedando por unos pocos días en un convento recién desocupado por los frailes, a 3 millas fuera de la ciudad. Como este es el primer caso de una emigración de este país, de este tipo al país, los colonos han atraído mucha atención. Así que imagínense, eran como cosas raras, atracción de circo, pobres. Centenares de ciudadanos nacionales han venido a admirar a los escoceses. Resulta especialmente gratificante la visión de los niñitos. ¿Se imaginan? Todos morochos, y estaban los rubiecitos escoceses, muchos chicos. Pero hace una advertencia. Dice, lamento decir que a pesar de lo brillante que parecen sus perspectivas de orden mundano, sus perspectivas religiosas son, sin embargo, por el momento oscuras. No tienen ministro, y hasta donde yo puedo ver, hay solo un hombre piadoso entre ellos, y no es seguro que quede con ellos. Así que esta es una de las cosas que capaz a nosotros un poco nos duelen, ¿no? Generalmente escuchamos las historias de nuestra gente como ideales o perfectas o paradisíacas, pero la realidad que era un grupo sufrido, un grupo complejo, y un grupo que capaz no venía con la Biblia bajo el brazo, como a veces decimos en los sermones dominicales. Decíamos siempre, los primeros colonos venían con la Biblia bajo el brazo. Capaz no eran tan así. O sea, capaz su perspectiva era la de simplemente hacer plata. Pero eh, obviamente había excepciones, y obviamente esta es la carta de un misionero al que de repente le llegan 250 presbiterianos a establecer una colonia y competir con él. Así que él no es muy positivo en su comentario a su agencia misionera.
Sin embargo, con el tiempo cambia su visión de los escoceses y tiene en una carta 2 años después, al comentar sobre su nuevo amigo Tory que había venido a ayudar, dice lo siguiente: como conclusión, estoy feliz de poder decir que en mis labores académicas en la universidad y ministeriales he sido bendecido por el servicio del reverendo William Torrey en estas 6 últimas semanas. En vista de su arribo y del establecimiento del reverendo señor Brown de Escocia en una aldea de inmigrantes escoceses a unas 12 millas de la ciudad, posiblemente encontremos conveniente, ni bien recibamos las dimisiones de nuestros respectivos presbiterios, el formar un presbiterio en Buenos Aires. Por lo tanto, debo solicitarles mi dimisión a vuestro cuerpo con el fin de conectarme con un presbiterio a ser organizado aquí. Y creo que esto es algo que ninguno de nosotros posiblemente sabía, de que este hombre venía por las agencias misioneras. Tory y él venía por la agencia misionera y ellos deciden salirse de la agencia misionera para poder estar liberados y formar un presbiterio local junto con los escoceses. Eso es fabuloso. Esto es su cambio de actitud 2 años después de su llegada. Él sentía que podía colaborar y cooperar con los escoceses. Así que es un punto importante a tener en cuenta. Decíamos que los pobres inmigrantes llegaron eh, sin una organización eclesiástica, sin poder. Se dice que había un pequeño templo, que lo vamos a leer ahora, pero no lo sabemos directamente, al menos yo. No sé si alguno de ustedes sabe si existía un pequeño templo en Monte Grande, que después fue destruido, pero seguramente lo existió. Bueno, en 1826, a pedido de Monte Grande, reciben eh, al primer, eh, a su primer pastor, William Brown, quien va a estar trabajando con toda la comunidad escocesa, no solo en el campo, sino en la ciudad, hasta 1850. En la, en la presentación van a ver estas pequeñas manzanitas, que son manzanitas para mí, para yo acordarme de algunas cosas, pero eh, en este caso la manzanita significa lo siguiente. William Brown no era el típico pastor presbiteriano escocés. Tenía un corazón muy profundo para con su Dios, ¿no? Tenía una fe muy profunda y tenía eso que se lamentaba Tory. Él realmente tenía un corazón que le pertenecía a Dios y había tenido un encuentro personal. ¿Por qué? Porque Brown era parte de todo un movimiento que había surgido en la Iglesia de Escocia a principios de 1800, en donde los pastores comenzaban a preguntarse cuál era su situación, cuál era la real situación que debían tener frente al Estado. Como ustedes saben, la Iglesia de Escocia es la iglesia establecida, es la iglesia del gobierno escocés. Y como iglesia del gobierno, el gobierno, el Estado, tenía el derecho de establecer sus propios pastores. O sea, las congregaciones no elegían sus pastores, sino los gobiernos elegían sus pastores. Eh, y eso empieza a cambiar a principios de 1800 con un movimiento reformador liderado, eh, ahora me voy a acordar el nombre, por quien eventualmente sería quien lideró Chalmers, Thomas Chalmers. Eh, William Brown era discípulo de Chalmers, estudió con Chalmers y Chalmers fue el que le dio el puesto para venir a la Argentina. Así que Chalmers era muy importante. Este Chalmers lideró ese movimiento de renovación de la iglesia,
un movimiento evangélico, un movimiento muy espiritual, que finaliza en una ruptura en la Iglesia de Escocia, cuando en 1843 un tercio de sus pastores dejan la iglesia establecida y fundan la Iglesia Libre de Escocia, que es una iglesia libre, donde los pastores son elegidos por la congregación y no existe esta imposición de pastores para las congregaciones. Así que William Brown era un hombre realmente de Dios. Y en el tiempo que estuvo acá, realmente marcó el crecimiento espiritual de, de quienes se congregaban en sus iglesias, ya sea en Monte Grande y en Buenos Aires. Lo primero que hace en Monte Grande es organizar la escuela dominical, como era de esperarse, y los movimientos de temperancia, movimiento o templanza, que son los movimientos para el control del alcohol. Por lo visto, eh, no solo en las ciudades, sino también en el campo, el problema del alcoholismo era muy importante. Y él implementa y organiza actividades para ayudar a los que estaban sufriendo esos problemas. Como les decía antes, la vida de Monte Grande era media compleja por el lugar, el tiempo que estaba viviendo, eh, eh, y finalmente se fue extinguiendo de a poco por los problemas que tenían que atravesar. Eh, eh, H.S. Ferns escribía lo siguiente para explicar de por qué desaparece después Monte Grande, por qué fracasa. Dice, la incautación de la propiedad y la aterradora presencia de la caballería gaucha rosista, que tomó como cuartel la capilla presbiteriana, fueron los últimos golpes que terminaron por destruir la colonia escocesa de Monte Grande. No solo fracasaron en su agricultura por causa de los malones, sino que la guerra civil terminó de sepultar este sueño de los escoceses. Ahí tenemos una referencia a la capilla presbiteriana, habla de la capilla presbiteriana, que no tenemos muchas referencias oficiales sobre el mismo. Termina Monte Grande en un fracaso y se vende Santa Catalina en 1831 y a partir de 1829 los escoceses de la zona se van a otras zonas aledañas, a otros campos a probar fortuna. Muchos se van a eh, la zona al sur de la provincia, que en esa época era Chascomús, Jepener, eh, eh, Florencio Varela, que se llamaba Quilmes en esa época, y muchos vienen para Buenos Aires, los que sabían trabajar con las manos, tenían un oficio o tenían los fondos suficientes para venir a Buenos Aires o profesiones, vinieron para aquí y se acoplaron al movimiento de presbiterianos que se eh, habían comenzado a reunir en la ciudad. Así que esta es un poco la historia de Monte Grande. Hay mientras Monte Grande se disgregaba, en Buenos Aires se empezó a establecer una capilla escocesa. Como decíamos, Torrey, los luteranos, los anglicanos se reunían todos juntos, pero llega un momento que los anglicanos deciden armar su propia iglesia y los presbiterianos quedan un poco solos eh, y deciden tener un ministro escocés entre ellos y piden si pueden tener la colaboración del ministro que se estaba de la colonia que se estaba desmembrando y el padre Brown empieza a venir a los oficios en Buenos Aires y asiste a los grupos presbiterianos en Buenos Aires y en Monte Grande, hasta que se desbanda eh, Monte Grande. En 1829 deciden armar una iglesia, reunirse solos, ya no con anglicanos, sino una capilla que la llaman la Capilla Presbiteriana Escocesa,
y ese es el comienzo formal de la Iglesia Presbiteriana San Andrés, ¿no? Se reunían en unos salones alquilados en México al 300. Y Brown da un primer sermón que en realidad es una repetición de un sermón que él da a los de Monte Grande con el siguiente título, que es tomado de Romanos, hay una manzanita, ¿no? De Romanos 10:2, donde el texto bíblico dice: me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. O sea, lo que les estaba cuestionando, como cuestiona Pablo en Romanos 10, como le cuestionaba a los judíos, les dice: bueno, ustedes son muy religiosos, pero no tienen una fe realmente espiritual, no tienen un conocimiento verdadero de Dios. Así que este problema del nominalismo y de una iglesia social ya estaba presente en esos primeros días, tanto en Monte Grande como en la ciudad, y el corazón siempre evangélico de Brown trató de cambiar eso. Ese sermón lo encontré hace unos 4 o 5 años entre unos papeles que me había dado Arnold Dodds. Dodds que hacía la revista, él me dio todos sus papeles viejos, y entre esos papeles encontré ese papel impreso a las 2 o 3 semanas de haberlo dado para ser distribuidos, ¿no? Y ese primer sermón le hice un tratamiento, lo limpié, lo puse en una caja y está ahora en poder de la iglesia del centro, que no sé, creo que está en la caja fuerte. Eh, en 1831, los miembros de la capilla presbiteriana, que no solo se reunían presbiterianos, sino se reunían los americanos, por ejemplo, los alemanes, que el líder de los alemanes era Zimmermann, era un comerciante importante, deciden en el 31 establecer una iglesia propia, construir una iglesia propia, que finalmente lo logran hacer en 1835 con el primer edificio de piedra 55, que es este edificio. No sé si todos han visto las fotos, pero es muy parecido a la catedral anglicana. Ana, vos conoces bien la iglesia. ¿Por qué? Porque está hecho por el mismo arquitecto. El arquitecto Adams, Ricardo Adams, fue el que primero construyó la catedral anglicana en 1831 y después en 1835 construye nuestro templo. Este templo estaba en Perú, Piedra 55, que después en 1893 es demolido. Gracias a Dios queda la iglesia anglicana. Para los que les interese, vayan a verlo. Está el monumento ahí de César Rodney, el suegro de Parvin. Está sobre la calle Y 25 de Mayo, ¿no, Martín? sí, 25 de mayo 282. eh, casi frente a la Bolsa de Comercio. Es un Ah, edificio hermoso, hermoso, y tiene una historia importantísima, ¿no? Es el Martín, primer sí, estamos en tiempo. No sí. sé si tenés mucho para lo que tenías previsto para No, hoy o... sí, tenía mucho más, pero vamos a llegar en la próxima. Les muestro las fotos del interior de la iglesia. Si se fijan, eh, los tubos del órgano, parte de esos tubos están adornando el órgano más moderno que hoy está en la iglesia presbiteriana del centro de Avenida Belgrano, y eh, hay algunos creo que la pila bautismal es la misma.
Y después ahí tiene una foto de la iglesia presbiteriana de Piedra 55 en tiempos de que la iglesia, de que se iba a construir la Avenida de Mayo. Y cuando para hacer la Avenida de Mayo tienen que tirar abajo edificios, ahí es donde termina la vida del pobre templo y nos vamos a Avenida Belgrano. Termino un tema y con esto cerramos por hoy. En un tema importante de estos lugares donde yo me quiero bajar del tren y explicar es el tema de la capellanía consular. En 1825 el gobierno británico se encontró en la necesidad de hacer aportes a las iglesias locales que se iban estableciendo en todo el imperio para ayudar a las iglesias locales a cooperar y asistir espiritualmente a sus súbditos, ¿no? Eso se firma en 1825. Y en 1826 los anglicanos de Buenos Aires solicitaron recibir ese subsidio consular, que enseguida lo reciben. El 50% de los gastos de la iglesia eran cubiertos por el Foreign Office, por la oficina central del gobierno inglés, y el otro 50% por suscriptores locales, que eran gente que mensualmente colaboraban para sostenimiento de la iglesia. Pero los escoceses, a medida que fueron creciendo, y especialmente a partir del cierre de Monte Grande y la venida de un montón de escoceses a Buenos Aires, resultó ser una iglesia mucho más grande y mucho más activa que lo que era la iglesia de los anglicanos. Entonces el reverendo Brown hace una presentación a Woodbine Parish, que era el ministro británico en Buenos Aires, quien a su vez hace una consulta con el ministro Guido del gobierno argentino como protesta para conseguir ese subsidio consular. Finalmente, con el tiempo, recién en 1838 se consigue que los presbiterianos, al igual que los anglicanos, recibamos ese subsidio consular. Y ese subsidio se recibe hasta el año 1875, cuando el acta consular es derogada y cesaron los subsidios. Esto es importante para cuando nos preguntan si nosotros recibimos plata del gobierno inglés o si recibimos plata de afuera. En un tiempo lo recibimos, nos costó mucho conseguirlo, y enseguida lo perdimos, pero la iglesia en Argentina ha sido fruto y sustento de cada uno de los miembros y de muchos de la gente importante de la comunidad que fue apoyando. Eh, la pérdida del subsidio significó un cambio en las iglesias, porque el perder el subsidio significó que la iglesia tenía que hacer su trabajo, el de evangelizar, el de salir a buscar a la gente y no simplemente vivir de la plata que vivía de afuera. eh, y quedar satisfecha, sino que movió y levantó a la iglesia, no solo entre los anglicanos, sino entre los escoceses. ¿Ok? Con esto podríamos terminar hoy, si les parece. La idea era tener un tiempo para preguntas y respuestas, pero si quieren lo dejamos para la próxima, para no extendernos en el tiempo. ¿Les Muy pareció bien, Martín. interesante? Espero que hayan... ahora vamos a ver después todo lo que sigue en cuanto a la iglesia étnica, que así se lleva hasta principios del siglo XIX, siglo XX, y después ya vamos a ver la historia moderna nuestra, que es tanto más apasionante que esta parte. Muchas gracias, Martín. Nos hace No, mucho gracias a bien todos por este tiempo. mirar que somos parte de una historia mucho más amplia de lo que vivimos hoy y ver todo lo que ha sucedido con quienes nos precedieron y cómo también soñaban y pensaban la iglesia y algunas veces salió bien, otras veces cosas que le salieron mal, pero somos parte de esta misma, son parte de esta misma iglesia a la que pertenecemos hoy. Sí.
Gracias por compartir todo esto y bueno, los invitamos a la próxima semana para seguir mirando ya la parte de la iglesia argentina y cómo fue la obra local, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, amados, les mandamos un saludo, les mandamos paz y bien y que puedan disfrutar de la cena y con sus familias. Nos vemos el próximo Amén. jueves. Gracias Chao. a todos. Gracias. Chau, chau. Chao.